todos, Dios los bendiga. De nuevo saludándolos desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Espero se encuentren muy bien. Un saludo cordial para todos. De nuevo mi nombre es Yorley Parra, transmitiendo para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia y lógicamente para testimonio a quienes deseen conocer el Evangelio y a quienes nos contacten y puedan conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Hoy vamos a abarcar solo 2 versículos, de hecho 1 y medio. Santiago capítulo 3, versículo 1 y el inicio del 2. Y dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, versículo 1 e inicio del versículo 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Lo voy a repetir porque es bastante corto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué quiere decir aquí Santiago? Bueno, ayer concluíamos una sección al final del capítulo 2 de Santiago, donde se nos hablaban de la fe y las obras. Y cómo quisiera yo poder expresar de una forma mucho más clara lo que Santiago quiere enseñar allí. Los maestros son necesarios en medio de la iglesia, en medio del caminar con Dios. Es cierto que el maestro por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo, y es cierto que el Espíritu Santo quedó reemplazándolo para guiarnos a toda la verdad, pero también es cierto que a algunas personas Dios las llama y las capacita con talentos o dones especiales. Incluso el de enseñanza es uno de los talentos o dones citados en el Nuevo Testamento para algunos creyentes. No todos tienen el mismo nivel o capacidad para enseñar, pero sí todos debemos enseñar lo básico. Aquí no se nos está llamando a no enseñar. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras, a ayudar a otros a caminar con Cristo. Se le llama discipulado, enseñándole lo más básico del Evangelio. Pero no todos dentro de una congregación vamos a tener el mismo nivel o capacidad de enseñar la palabra de Dios y la aplicación práctica de la palabra a nuestra vida. De hecho, en el día de ayer quedé con la inquietud, porque como fui interrumpido por la llamada telefónica en vivo del fijo de acá de la iglesia, quedé con la inquietud de aclarar un término muy importante, pero muy teológico y que poco puede ser cubierto en tan pocos minutos: el término justificación. Leíamos ayer que Santiago nos decía al final del capítulo 2 que somos justificados no solamente por la fe, sino también por las obras. Y decía yo que Pablo enseña en sus cartas que somos justificados por la fe solamente. Quisiera aclarar hoy que la justificación es la imputación o el que se nos ponga a nuestro favor la justicia de Cristo para que seamos vistos como justos delante de Dios. Y el ejemplo más claro es cuando uno llega a un lugar, uno es culpado, a un juicio, y uno es culpado por una falta que cometió, y uno puede decir: yo estoy muy arrepentido y yo no lo volveré a hacer, pero se le dice: de todas formas usted tiene que pagar. Y alguien aparece y dice: yo cubro la pena, es decir, yo pago lo que él debe pagar. En este caso, el mismo que nos debía condenar pagó por nosotros, que es nuestro Señor. Vino y vivió, y con su vida perfecta y su muerte en nuestro lugar pagó por nosotros. Siendo justo, se nos da su justicia a nuestro favor, y a él se le cuenta como con nuestro pecado para que pudiera pagar por nosotros. Eso es justificación, ser declarados justos. Pero lo cierto es que tanto Pablo como Santiago, como todos los autores de la Biblia, lo que quieren es evitar la mala interpretación de la fe. Pablo lo que quiere evitar es que las personas crean que se pueden salvar por sus propias obras antes de que realmente se entreguen a Cristo, y que los que ya se entregaron piensen que pueden por sus obras sostenerse caminando con Dios y no dependan más del Señor, y por eso no crezcan en la fe. Y Santiago lo que quiere evitar es que las personas piensen que la fe es improductiva y que definitivamente solo puede ser uno fe, o puede ser uno conforme la fe en Cristo, solo diciendo que camina con Él y teniendo una simple experiencia intelectual y no siendo transformado de corazón al punto de que se vean nuestras vidas. Ambos tienen el mismo objetivo:
evitar que nos engañemos pensando que tenemos fe en Cristo, o que si no lo somos, si no somos cristianos, y que lo somos, nos quedemos sin producir frutos. ¿Se dan cuenta? Estos temas, y hay partes en la Biblia que son más complejas, no tienen que ser manejados por todos. No todos van a tener la misma habilidad para profundizar fuertemente en ciertas palabras, y van a haber ciertos textos en la Biblia que van a ser complejos de abordar, pero los textos que están claros, los que nos hablan de la salvación y nos hablan del caminar con Cristo, se pueden abordar de forma sencilla, que son la mayoría. Estos textos que parecen complejos, son complejos hasta por los más tremendos maestros, pero ¿saben cuál es la complejidad? ¿Saben cuál es la real complejidad que está diciendo aquí Santiago que existe en la enseñanza? No es en el tratar de explicar las cosas, no es en el comprender el concepto, no es en el poder dar argumentos, porque algunos están capacitados tan tremendamente para dar argumentos, explicaciones, ejemplos, ilustraciones que cualquiera entendería. Es para vivir al nivel de lo que sabemos, es para no solamente saber, sino también vivir conforme lo que sabemos ahora de Dios. Aquí lo que está diciendo Santiago no es no quieran ser maestros, sino que no quieran, más bien que su conocimiento supere su experiencia, que sus conceptos superen su vivencia, que sepan tanto pero no apliquen nada. Alguien dijo alguna vez, no me preocupa lo que sé, no me preocupa lo que no sé de la Biblia, o lo que no entiendo, algunos textos difíciles, o algunos pasajes o conceptos complejos. Me preocupa lo que entiendo y no vivo, y no practico, y no transforma mi vida, y no llevo a la práctica, y no obedezco. Eso me preocupa. Esa debe ser la preocupación de todo creyente genuino, y preocupación en el buen sentido de la palabra. Su ocupación es llevar a la práctica lo que sabe. Sabiduría en la Biblia, y que aquí Santiago, dentro de pocos versículos la volveremos a abordar, la aborda, no es cantidad de conocimiento, es aplicación de lo que conocemos de Dios, de tal forma que una persona sencilla, humilde, que no tenga muchas capacidades de enseñanza, puede ser más sabio que uno que tenga muchos conceptos acumulados y muchas enseñanzas bíblicas descritas a través de sus enseñanzas o de sus formas de argumentar lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es aquí que debemos saber que recibiremos mayor condenación, es decir, tendremos mayor responsabilidad los que seamos maestros. Y él dice, recibiremos, se incluye Santiago, él no se saca de allí. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, y está haciendo la transición con la siguiente parte que habla de la lengua. Definitivamente, y más adelante lo veremos, decir muchas cosas y hablar muy bonito y expresar muy bien la doctrina y lo que hizo Cristo y cómo debería aplicarse en nuestra vida, no es fácil, pero es gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Pero también es una gran responsabilidad, porque si así hablamos y así expresamos las verdades de Dios, también nuestra vivencia práctica con los demás, y especialmente que entramos en esa sección ahora, nuestras demás palabras, cuando no estemos explicando lo que dice Dios en su palabra, también deben dar testimonio de que caminamos con Él. No en un momento explicar muy bien la Biblia, los temas doctrinales y las aplicaciones para nuestra vida, de quién es Cristo y cómo Él obra en nosotros, y luego que nuestra boca empiece a hablar cosas ofensivas, que nieguen o que más bien no estén en concordancia con lo que acabamos de explicar. Y ahí el asunto. Y nos damos cuenta de dónde va Santiago. Hay que tener una concordancia entre lo que decimos y lo que vivimos. De hecho, Cristo dijo, y siempre vayamos haciendo el paralelo con Santiago, en el Sermón del Monte, después de decir que la ley no pasará, ni una jota ni una tilde, dice nuestra versión Reina Valera. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, en Mateo 5:19 dice, quebrante estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. No dice, no estará en el reino de los cielos, sino que puede ser creyente, pero si enseña las cosas muy bien detalladamente de la Biblia, pero no las practica, entonces no es grande en el reino de los cielos. Es muy pequeño, así el don de la enseñanza sea muy grande, porque no vive lo que predica. Pablo, precisamente para argumentarle a los judíos en Romanos, antes de citar en el capítulo 4 también a Abraham, como lo hizo Santiago al final del capítulo 2, como ejemplo, Santiago como ejemplo de una fe que obró, y
Pablo, como ejemplo de quien fue salvo por fe o por confiar en Dios, dice en el capítulo 2, versículo 20 de Romanos: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la forma de la ley, o la ley, en la ley, la Biblia, Antiguo Testamento, la forma de la ciencia o el conocimiento y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, versículo 21, que no se debe hurtar, hurtas, y luego continúa, que no se debe adulterar, adulteras. O sea, tú estás enseñando muy bien los mandamientos de la palabra de Dios y estás hablando muy bien cómo Cristo nos perdona del pecado, en el caso nuestro ahora como creyentes, ya no los judíos, aplicando los que enseñamos, y no lo vives. Entonces el llamado aquí no es a no enseñar, a no que tener maestros. El llamado aquí es a ser maestros según la palabra, que es que el pequeño nivel que tenga o el gran nivel que tenga de conocimiento y entendimiento de Dios y su evangelio, tengo que llevarlo a mi vida práctica, personal, especialmente, lo vamos a ver en estos días, a mi forma de hablar y a mi forma de tratar a los demás. Así que esto es muy práctico. Vamos a orar precisamente pidiéndole a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias y te pedimos nos des la gracia por tu Espíritu Santo de poder vivir conforme a tu palabra, y de que lo que conozcamos, en la medida en que lo conozcamos, lo podamos aplicar y vivir realmente en nuestra propia vida, y que ahora lo que enseñemos con nuestras palabras sea respaldado por las demás palabras, porque ninguno es perfecto, Señor. Definitivamente somos salvos por confiar en la obra perfecta de Cristo que es puesta sobre nosotros, pero esa obra de Cristo sobre nosotros nos transforma, y cada día queremos ser más conforme a Cristo, Señor, y vivir más conforme a lo que entendemos de Él y de su palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, espero tengan un buen resto de tarde. Saludos a todos, un abrazo, bendiciones en Cristo.